Miércoles en New York. Como todos los miércoles, estamos aquí presentes para juntos hacer este programa, miércoles tras miércoles a las 7 p.m. hora de New York. Así quiero recordarles que el próximo miércoles estará con nosotros Ukash Flores Ortiz, que nos presentará Tuve que morir para transformar mi ser. Agradecerles siempre a todos ustedes que están con nosotros miércoles tras miércoles y también viendo, compartiendo y suscribiéndose en nuestro canal de YouTube Encuentro del Miércoles en New York. Gracias, gracias por compartir cada uno de nuestros videos, darle un dedito, un me gusta, un like y gracias por hacer que esto se pase a más y más gente, porque esa es la finalidad, el propósito de este pequeño rinconcito donde queremos compartir con todos ustedes. Recordarles que está abierta todavía las inscripciones para el retiro aquí en Miami con Sergi Torres. Esto será mayo 15, es una charla. El retiro comienza viernes 16, sábado 17, domingo 18. Y para más información, por favor, contáctese con Ernie Torres al 908-295-4393. Sergi Torres, una vez más en Estados Unidos, qué lindo. Ya casi, casi. Y hoy día tenemos desde Colombia nuestra invitada que nos presenta herencias, lo que recibimos más allá de lo material. Qué lindo. Adelante, Marsha Pérez. Puedes activar tu micrófono, tu cámara. Hola, Hola, te escucho, pero aún no te veo. me dice que no puedo iniciar el video porque Ay, no podemos. no puedo hablar. Mira, salte un segundo y vuelve a reiniciarte. Ok, dale, ya Dale, entro. ahí. Esto es en vivo y así es la vida. Tenemos que estar preparados para todo, siempre, siempre, siempre. Espero que todos hayan tenido una semana hermosa. Veo a Merita, ¿cómo estás? Verónica, sé que me estás viendo, te vi por un segundo. Gracias, chicas, por estar. Luz Elena, Nancy. Gracias, gracias, gracias. ¿Saben lo importante que es de este lado poder verlos a ustedes? Me siento acompañada. Y como siempre les digo, este programa no lo hago yo, lo hacemos entre todos. Y qué lindo que es que todos podamos estar conectados en esto. Ahí estamos. Oh, Ahora sí. he aparecido. ¿Viste? Tenía Ah, que ser. Uno, dos, tres. Bienvenida, Marsha. ¿Cómo estás? muy bien, muy feliz, muy agradecida por estar aquí nuevamente. Este Gracias, espacio gracias, para mí gracias. era pues mucha emoción, ¿sabes? Como la posibilidad de compartir y es muy, muy interesante, Qué muy, muy lindo. interesante. Sé que ya nos compartiste en una ocasión un poquito de ti, pero para reforzar, para recordar y sobre todo para aquellas personas que serán la primera vez que ven este video, cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas y cómo fue tu llegada a este camino espiritual? Bueno, yo soy una mujer casada, tengo 3 hijas. Hermoso. En el mundo laboral me desarrollo en el mundo de finca raíz y muy, muy del lado de esto, en crecimiento espiritual, llevo trabajando aproximadamente 31 años. Llego a conocerme y a conectarme con lo más grande a raíz de un matrimonio un poco doloroso y un divorcio. Y entonces yo inicio mi camino y empiezo a aprender y empiezo a entender y empiezo a escuchar y también se me va dando como ponerme al servicio de la gente las cosas que yo voy sintiendo. Más adelante, hace más o menos unos 8 años, bueno, hice muchos cursos, he hecho muchas cosas y hace 8 años me hice consteladora familiar. Qué lindo. Y a la par con eso, pues digamos que una de las aplicaciones y de mis fuertes ha sido trabajar en constelaciones inmobiliarias, pero pues por cosas de la vida
trabajo también con constelaciones desde la parte de las herencias. Entonces, cuando uno trabaja con las personas, trabaja varios ámbitos, trabaja desde el ámbito de las relaciones, de la parte afectiva, de la parte amorosa, de la parte familiar, o trabaja temas de salud desde los síntomas, puede ser, y también se trabajan temas económicos que estén relacionados con la abundancia, con las creencias que vengan relacionadas con abundancia. Entonces, pues ese es como mi ingreso a la vida espiritual y como en este camino de compartir y acompañar almitas desde la mía, desde mi intuición, muy conectada siempre con lo más grande. Qué lindo que tuviste el entendimiento y te abriste a estar al servicio para acompañar a otras personas, ¿no? Estoy Es un segura regalo. que ha sido para ti una satisfacción, un aprendizaje, porque esto acompañar a las personas debe de ser como un aprendizaje constante, ¿no? Yo aprendo del que se me acerca a contarme sus historias y aprendo también en el camino que el que sana es uno mismo, ¿sabes? Como tú tienes la capacidad de sanar dentro de ti. A veces no sabemos hacia dónde mirar y cómo hacerlo, pero lo tenemos adentro. Entonces es bonito como mostrar herramientas con las que las personas pueden entender lo que en un momento dado no están viendo. Qué lindo. Y siempre queda la pregunta entre la diferencia de sanar y curar. ¿Tú puedes explicarnos un poquito de eso? Yo creo que curar es como te caes, te raspas la rodilla, se te abre, te arde, te duele, y viene tu mamá y te da un beso y te dice, sana que sana colita de rana. Qué lindo. Y la mamá sana. Y el que cura le pone uno mertiolate, le echa una cremita y ya. ¿Qué pasa? Que finalmente la herida solita en el cuerpo de uno y en su propio ritmo y a su propia velocidad el cuerpo se sana. Entonces tú ves que la heridita que te hiciste cuando te caíste hizo un proceso hermoso y además se curó, se curó. Y sanar, entonces, Sanar implica pasar por procesos largos. Curar es ponerle la curita encima para que la persona sienta que algo pasó. Pero cuando tú sanas vas más profundo, vas en el ejemplo de la rodilla es esperar el tiempo el proceso del cuerpo permita que la piel nuevamente quede como estaba antes de caerse, con una cicatriz, eso sí, siempre nos quedan cicatrices. y hablando de las cicatrices, entonces, ¿cómo es esto de la herencia? ¿Qué heredamos? Mira, cuando uno habla de la palabra herencia, muchas personas lo relacionan con plata, con tierras, con propiedades, con testamentos, digamos que con cosas económicas, pero resulta que en la parte, desde la parte sistémica, cuando tú estás trabajando herencias, tú sabes que estás recibiendo creencias de tu sistema familiar, estás recibiendo emociones, estás recibiendo patrones de conducta, mandatos, lealtades. Inclusive hay muchas cosas que no se resuelven en los sistemas y eso se viene con uno, ¿sí? Ahí, entonces, pues como que la idea es voltear a mirar qué de lo que yo tengo de mi familia o de lo que me trae mi sistema familiar está operando hoy día en mi vida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una ciencia de la biología que se llama la epigenética. Y entonces, aparte de estas cosas que heredamos, ADN, ARN y todo lo que es la bioquímica, la epigenética lo que hace es desarrollar y estudiar cómo todos los factores ambientales, todo lo que está en la parte emocional y todo el estilo de vida puede mover y activar y desactivar ciertos genes y hacen que haya resultados en uno. Entonces, hay muchos traumas que pueden venir de generaciones atrás que se presentan en nuestra vida cotidiana como experiencias muy intensas, ¿sí? Entonces, y resulta que uno no sabe de dónde vienen y vienen desde atrás. Son marcas de cosas que vivieron los abuelos, los bisabuelos,
Inclusive yo estuve leyendo un libro en que habla que cuando una mujer está en embarazo y está sometida a estrés, es más posible, estoy equivocada al hablar, es posible que su bebé salga con rasgos de ansiedad. Entonces, nosotros traemos una historia que viene marcada en nuestra genética, pero digamos que todo el ambiente nos puede moldear y finalmente traemos lo que nos ponen en nuestra genética y en nuestra epigenética los descendientes, los ancestros, porque nosotros somos sus descendientes. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo quería comentar en el tema de las creencias. Por ejemplo, una creencia son ideas que tú traes, que la persona dice, esta es mi verdad, yo recibo la verdad que me dan, no la cuestiono, sino que yo miro la vida a través de esas creencias. Y pues hay unas creencias que son muy limitantes, ¿sabes? Muy limitantes. Entonces, a veces estamos recibiendo de la familia creencias, por ejemplo, con respecto al dinero. Entonces, el dinero es sucio. Y entonces ve uno las personas que cogen un billete, como, qué asco, ¿cierto? Resulta que el dinero es una energía. Y entonces, pues si yo tengo asco cuando cojo el dinero, pues entonces también me va a llegar con cierta dificultad porque sobre eso es que estoy filtrando mi relación con el dinero. Entonces, o cuando le dicen a uno, yo me acuerdo que mi mamá tenía un dicho que, que además era precioso porque de verdad eso le impregna a uno todo. Entonces ella decía, de buenas en el juego, de malas en el amor. Entonces, y entonces, claro, uno decía, ¿será que no me quiero ni ganar nada? Porque si me gano algo, entonces me voy a quedar sin amor. O creencias como de que también vienen de la familia, como tienes que trabajar duro, muy fuerte, todo tiene que ser lleno de sacrificio para que tengas éxito. Y entonces, ¿qué pasa en la persona cuando viene y le sale la plata fácil? Entonces, como va contra esas creencias que trae su sistema familiar y entonces inconscientemente viene y ¡pim! Se sabotea. Mm. O creencias del tipo de lo religioso o la espiritualidad y la plata no van. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas acompañando personas desde el nivel espiritual, pues probablemente va a costar mucho trabajo cobrar, porque pues entonces eso no se debe mezclar, ¿cierto? O que esa es una que más adelante vamos a tocar, y es que hay muchas creencias que vienen limitando la parte del género. Entonces tú ves que hay creencias sobre que las mujeres que tienen mucho poder económico tienen que estar solas. Y es como una cosa muy profunda, porque entonces aquellas mujeres que eligieron ser muy poderosas económicamente, casi que llevan un sino encima que les dice que tienen que ser abandonadas o dejadas solas. ¿Mm? Entonces, básicamente lo que tú miras es que no solamente heredas el dinero, yo molestaba, ¿no? Yo le decía a mi mamá, ¿y usted por qué no me heredó el oro más bien en vez del el dolor de la cintura? Y ella se moría de la risa porque yo le decía, pues nada, ¿ok? Es que me está saliendo una cosa en un pie, se me está torciendo el dedo. ¿Por qué no era oro y joyas y billetes en vez de el dedo chueco, mamita? Y ella se moría de la risa. Es como esas cosas que vienen filtradas, que empiezan a aparecer en la vida de uno, que las traemos marcadas como creencias y ni siquiera nos atrevemos a cuestionarlas. Para nosotros son verdades a ojo cerrado. Entonces, pues de eso se trata más o menos como la mirada, ¿no? Como empezar a ver que eso es la maravillosa, el objetivo de las constelaciones es que tú puedas abrir la mirada y entonces permitas que entre en ti otro abanico de cosas que tú no estás contemplando, que son diferentes, o que entiendas cómo viene de tu familia
una creencia como eh, las mujeres que son buenas no le piden dinero a nadie, ni piensan en plata, porque ellas son buenas y no piensan en plata. Entonces se hace una cosa, se queda un registro inconsciente de tal manera que a ti te cuesta trabajo empezar a decir, bueno, yo voy a vender tortas y qué precio le pongo a las tortas y cómo voy a vender las tortas. Y entonces sí me pagarán por las tortas. Y entonces es- hay muchas cosas que moldean tu abundancia además. Entonces, como te decía al principio, traemos estas creencias que vienen de papá y mamá o del sistema familiar, afectan todas nuestras esferas, la esfera de las relaciones de pareja, inclusive la salud, porque pues es que si tú estás estresada porque tienes y necesitas el dinero para vivir y tienes una creencia de no merecimiento, pues entonces eso al final termina afectando tu salud. Entonces todo está interrelacionado. ¿M? Definitivamente. ¿Cómo podemos reconocer que estamos en una creencia familiar o algo que se decretó inconscientemente en algún punto en la vida de alguien en nuestra familia y nosotros los vamos repitiendo, pero como dices tú, no nos damos cuenta? Entonces, ¿cómo podemos hacer el clic para reconocer algo así? Normalmente la vida coge eso a veces no es muy amoroso, la necesidad de voltear y decir, wow, tengo que revisar este tema porque es que está haciendo demasiado, ¿no? Es como, ya sea que te pase algo de salud, por ejemplo, si te pasa algo que tenga relación con la salud, hay un momento en que uno dice, un momento, ¿cómo es que me estoy relacionando yo con mi cuerpo? ¿Y qué fue lo que yo aprendí en mi vida sobre lo atenta que tengo que estar a mi cuerpo? Entonces tú te das cuenta, por ejemplo, eh, que te duele la cabeza. Tú eres una mujer que aprendió que en la vida hay que trabajar, trabajar y trabajar. Y entonces un día te duele la cabeza. Entonces también aprendiste que existen las aspirinas, te tomas la aspirina y pasa el dolor de cabeza. Otro dolor de cabeza. Vuelves y te tomas la aspirina y ni siquiera te cuestionas por qué me está doliendo la cabeza. No te cuestionas, pues no necesitas, porque tu trabajo en la vida, tu oficio en la vida es trabajar, trabajar y trabajar. Entonces, ¿qué haces? Te tomas una pastilla para anestesiar el cuerpo para no darte cuenta que te duele la cabeza. Entonces, la cabeza duele un día, duele dos, duele tres, un día duele más, te da migraña. Entonces ya la migraña te para, entonces ya no puedes seguir trabajando, sino que te toca acostarte y ya no puedes quitarte el dolor de cabeza con una pepita, sino que te toca ponerte una inyección y de pronto un día no te puedes parar porque el cuerpo no te deja parar. Y resulta que detrás de eso está puede ser una creencia de que tú eres una todopoderosa, que no importa si estás enferma, tienes que pararte a producir y a ser la supermujer que te vendieron que tenías que ser, por ejemplo. Y entonces esa desconexión con el cuerpo hace que estés de aquí para arriba viviendo una vida y en el cuerpo viviendo otra. Y muchas veces las gastritis, las infecciones en los riñones, las gripas continuamente, o se te bajan las defensas y terminas haciendo un problema serio de salud. Son los que a veces hacen parar. O a veces, como me pasó a mí hace muchos años, mm, yo me divorcio y eh, me pongo muy triste y me entro en una depresión, ¿cierto? Y entonces el ginecólogo me manda para donde una endocrino. Y la endocrino me dice, bueno, Marcia, entonces yo te voy a mandar a hacer unos exámenes de tus hormonas. Entonces, bueno, yo me fui a hacer mis exámenes de mis hormonas y resulta que cuando ella ve los resultados me dice, óyeme, Marcia, ¿cuántos años es que tienes tú? Yo tenía 30 años, 31 años. Y me dice, ¿cuántos años tienes? Yo, 31. ¿Y qué te pasó? Y yo, pues nada. Me dijo, mira, estos exámenes que yo estoy viendo aquí en una mujer de tu edad son los exámenes de una mujer que ha estado secuestrada. Y yo, ¿qué? Pues no, no, no.
no, pues yo no encontraba cómo ella me decía eso. Yo decía, pero ¿por qué me dice eso? Si es que yo no entiendo. Entonces, como yo vi que estaba por la parte emocional un poco llevada, me fui a buscar ayuda donde una psicóloga. Y entonces estuve hablando con ella y cuando le conté me dijo, pues claro, tienes una atrapa emocional, estás, o sea, hoy lo veo con los ojos de la mujer de hoy y me miro hacia atrás y te digo, estaba tan completamente desconectada de mí que ni siquiera me había dado cuenta que el estrés en el que yo estaba me estaba produciendo todo lo que estaba manifestando mi cuerpo. Entonces, ¿cómo puedes hacer tú para darte cuenta que hay creencias de esas? Normalmente te chocas con la vida, ¿sabes? O estás en el trabajo que te gusta y vienen y te votan. Y bueno, ¿y por qué me votaron si yo estaba tan contenta? Mm. Entonces de pronto oyes historias como, no, es que a mi papá lo echaban de todos los trabajos. Y yo por ahí debo estar aliada inconscientemente con mi papá para seguir el patrón, para no traicionar a mi papá, para no, para no llegar a ser más que mi papá o más que mi mamá, ¿sí? Es como pararse en conciencia de las cosas que le ocurren a uno, ¿sabes? Hay cosas que funcionan muy bien, hay cosas de las creencias familiares que funcionan muy bien, pero hay cosas que se necesitaron en un momento en la familia, como trabajar, trabajar y trabajar y trabajar y descansar. No vas a descansar porque todo lo que tú tienes que hacer es trabajar. El cuerpo saca la mano y la vida te obliga a descansar a las buenas o a las malas. Yo prefiero irme de vacaciones, ¿sabes? Que tener que acostarme por enfermedad, porque estoy olvidada de mí, pero pues yo atrás traigo, por ejemplo, una creencia de mi familia que el que no trabaja es un flojo. Y entonces, pues tú te tienes, entonces, si yo reviso, yo tengo que trabajar si tengo gripa, yo tengo que estudiar si tengo gripa, se trabaja de domingo a domingo sin descanso. Eh, por ejemplo, yo llevo ya muchos años trabajando en eso, pero y me permito tomarme un día libre. Yo, por ejemplo, en el trabajo que nosotros hacemos de finca raíz, trabajamos de domingo a domingo. Pero pues yo los lunes, digo yo, entre comillas, hago lunes de zapatero. Entonces, lunes de zapatero es que yo en la mañana hago mis cosas, procuro no salir, hacer como un party. Y también he aprendido desde mi propia experiencia a darme espacios de descanso, que me cuesta mucho, ¿sabes? Me cuesta mucho, porque yo todo el tiempo estoy como una hormiguita. Entonces, digamos que eso es una creencia y eso es una cosa que te lleva, pues, a vivir de cierta manera como el ratón de la rueda, como el hámster de la ruedita. Tú ya tienes trazado un camino y ni siquiera te tomas el trabajo de pensar, bueno, cuéntame tú, ¿cómo quisieras hacerlo diferente? ¿Qué pasa si no te levantas a las, no sé, 6 de la mañana? ¿Y qué pasa si te quedas todo el día entre la cama? ¿Y qué pasa si no haces nada el día de hoy? Entonces uno se observa, ¿qué pasa cuando yo estoy acostada sin hacer nada? Pues a mí en lo personal me pica. No, eso como no, porque yo tengo ahí muy arraigado un mandato de tienes que hacer, 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 hacer. Entonces básicamente así es como se va uno dando cuenta de ese tipo de herencias que trae de creencias familiares, ¿sabes? Definitivamente. Sucede también, mientras conversabas, esto de ser el hijo bueno, de tratar de complacer a la familia, a la mamá, al papá, que tiene que ser un buen alumno, que tiene que ser una buena hija, que después te casa, tienes que ser una buena esposa, y siempre tienes que ser la buena. Y cansa eso, ¿no? Verdaderamente, porque Claro. estás tratando todo el tiempo, no es que estás tratando, estás haciéndolo para tapar esa necesidad o eso de que no quiero estar en falta con la familia o con la mamá o el papá. Ser una buena cocinera, por ejemplo. Ujú. Para mí es un gran reto porque me gusta cocinar,
pero yo no cocino igual que mi mamá. Mi mamá cocinaba, nos cuidaba, limpiaba y hacía todo lo mismo. Y yo no lo puedo hacer. Si me voy a limpiar cuando estoy cocinando, se me quema todo. Eso realmente es una creencia muy arraigada en mí. Ahora, ¿cómo se puede reparar esto de las creencias una vez que ya te haces consciente que se está repitiendo lo mismo una y otra vez? El primer paso es hacerse consciente, ¿sabes? O Ok. sea, es como, ok, yo no puedo lavar y cocinar al tiempo, Sí, ¿cierto? no puedo. Entonces, pero eso no quiere decir que yo no sea buena como mi mamá, ¿sabes? O sea, yo soy buena en otras cosas. Yo soy buena para cocinar y puedo tener a alguien que me ayude en la cocina para lavar. O tengo una lavadora de platos magnífica que me ayuda a lavar. Es como, desde el niño trata de emular a sus papás. Nos enseñamos, o sea, en la forma de relacionamiento desde que somos bebés, si tú miras, el bebé de 4 o 5 meses, él va copiando todo. Y entonces el bebé se da cuenta que algo de lo que hace produce el efecto en su mamá, que la mamá se ríe, que la mamá es gozosa, que la mamá le llama al papá y le dice, mira lo que está haciendo, y tú vas a ver que el bebé repite y repite y repite. A lo largo después en la niñez, uno siempre sus referentes son sus papás. Tú estás viendo cómo aprendes de la vida y cómo te relacionas con la vida a través de la relación con los papás. Entonces, pues claro, ¿cómo quiero ser yo? Pues mínimo quiero ser como yo aprendí a ser con mi papá y mi mamá. Y entonces mi justa medida viene siendo lo que ocurre en mi familia. Entonces, volviendo a las creencias, entonces en esta casa todos tenemos que ser buenos cocineros. Y lo que tú me dices, ¿y qué pasa con la que no cocina bien? Esa que no cocina bien en un momento dado se siente excluida, ¿sí? Y entonces eso empieza a generar un desbalance y un desequilibrio en el sistema y en momentos importantes un señalamiento también, ¿sabes? Como de alguna manera, pues si tú no cocinas, que mi mamá, por ejemplo, ella se le quemaba la olla del arroz, la olla del arroz, la olla del agua. Ella era divina, ella me enseñó a mí miles de cosas, pero cocinar no. Y yo por el camino aprendí a disfrutarme la cocina. Y yo tengo una hermana que solucionó su problema. Ella siempre tiene una empleada que le cocina. Entonces eso no es su problema. Y cuando a ella se le acabó, se le va la empleada, tiene un marido que le encanta cocinar. Entonces a ella ese no es problema para ella. Pero a donde voy yo, y regreso a donde empezaste la frase con lo de los niños buenos, es que tú cuando eres chiquito no quieres contrariar a tus papás. Y no quieres contrariar a tus papás porque eso significa en el niño chiquito pura sobrevivencia. O sea, uno depende al 100% de sus papás o del cuidador o de los adultos. Y esto a veces también es como el ancla por lo que muchos niños permiten abuso. O sea, ellos prefieren ser abusados que no queridos, Wow. ¿sí? Y entonces, pues de ahí nace digamos, el origen de tengo que ser bueno para que me quieran. Y ese tengo que ser bueno para que me quieran, que te funciona cuando eres chiquito, cuando eres grande, a veces puede ser la puerta de entrada a un marido maltratador y una mujer que lo permite, porque allá atrás en su historia y en todo su sistema neuronal está marcado el camino y la ruta para no ser rechazada y no querida. Entonces, muchas veces el precio que pagamos para no sentirnos excluidas o excluidos es nuestra propia vida, ¿sabes? Entonces es muy fuerte, porque eso pasa en las cosas pequeñas, como lo que estamos hablando de la cocina, y puede llevarse a diferentes ámbitos de la vida de la persona y siendo adulta, o sea, siendo adulta hay mujeres que les cuesta mucho trabajo divorciarse y decir, pongo el límite aquí, no va más, no te permito que me maltrates más o no te permito que me hagas daño.
y no pueden poner el límite a costa de sus propias vidas. Pero atrás viene un mandato de que las mujeres tienen que casarse para toda la vida. Entonces, el mandato de que la mujer se tiene que casar para toda la vida implica mi vida, te lavan, te planchan, te exprimen, y tú no puedes poner el límite. ¿No? Eso es como lo que me llega de lo que me estabas diciendo. Sí, tiene mucho sentido, porque habemos muchos seres humanos que estamos atrapados en esto de la aceptación, de necesito ser aceptada, no importa qué es lo que tengo que dejar al lado de lo que a mí me gusta, pero quiero ser aceptada de todas las maneras. Y es durísimo lo que hay que vivir de repente, comenzando desde la niñez, ¿no? Porque uno busca ser aceptado por el grupo de amigos, la escuela, cuando eres adolescente. Eso es terrible, lo que uno pasa para poder ser aceptado. Claro. Y cómo, cómo lograr identificar que estamos en esto de ser aceptado, porque se hace tan carne nuestra, tan rutina del que te hago todo con tal de que me aceptes. Y lo aplicamos eso casi a diario en muchos aspectos, en el trabajo, en nuestras casas, en nuestros grupos de amigas. Siempre tenemos que estar haciendo una cosa extra para ser aceptada y no nos sentamos, no nos paramos conocer, a reconocer quién soy yo y qué es lo que me gusta hacer, qué disfruto hacer. Y en este caso, ¿cómo hacemos ese reconocimiento del ser? ¿Quién soy? Cuando, cuando, cuando los adolescentes están jugando a los roles para ser aceptados dentro de los grupos, hay grupos que no son muy amorosos, ¿sabes? Ujú. Y hay cosas que tienen que hacer para ser aceptados. Te lo pongo a nivel se ponen como retos. Y entonces, o se hacen en grupitos ellas y rechazan alguna y esta se siente rechazada y llega a la casa rota y pues ahí tiene que haber alguien que contenga amorosamente y le diga, no importa si no te quieren, allá hay 25 más, mira a ver cómo te relacionas con los otros. Pero hay personas que no tienen ese tipo de herramienta de contención, entonces tienen que resolverlo solas. Entonces, ¿qué hace la mente cuando alguien la está pasando mal? La mente cuando alguien la está pasando mal le dice, te vas a morir. Acuérdate que eso es un mandato de supervivencia. Entonces, te vas a morir. Y cuando la mente te dice a ti que te vas a morir, pues eso sí entramos en gravedad, porque es que resulta que la persona entra en una angustia terrible. O sea, es como el recuerdo del niño que estamos hablando al principio, cuyo papá, que depende al 100% de su papá y su mamá, cuando llegan a los 14 o 15 años, que el grupo no los recibe, cuando ellos llegan a la casa siendo rechazados por el grupo, ellos se sienten morir porque no están siendo aceptados. Pero hay una parte en ellos mismos que empieza a mirar hacia adentro diciendo es que yo tengo algún defecto, algo yo tengo mal porque no me quieren. No es, la mirada no es, ellos están mal porque no me quieren, sino yo estoy mal porque ellos no me quieren. Entonces yo pienso que de alguna manera más adultas replicamos eso y es la capacidad de pararme y mirarme en toda mi grandeza, de cómo de mirar qué es eso tan maravilloso que hay en mí para darle a los otros o para no darle a los otros o para aceptar lo que los otros hagan, pero siempre mirando hacia adentro. El asunto es que ponemos al de afuera como el juez o le damos el poder al de afuera a que decida por nosotros. Y muchas veces que también pienso que, bueno, en el desarrollo es lógico que tú empieces a encontrarte con los pares, que te disocies y te agarres con tu papá y tu mamá, que pongas todas tus creencias en vilo, por eso hay tanta mamá de adolescente que se enloquece cuando el adolescente crece, porque después de ser esas dulces criaturitas que uno le provoca llenarlos de besos y de amor, entonces
después se convierten en erizos que uno no sabe por dónde tocarlos, Mm. pero que es absolutamente necesario para que ellos se separen de su papá y de su mamá, se paren sobre sus propios pies, creen sus propias herramientas para salir a la vida y ya después cuando tienen más de 20 vuelven a encontrarse con uno, la verdad. Vuelven a mirar a papá y a mamá como lo más admirable que tienen, pero pues en ese momento todo se cae, ¿sabes? Entonces, muchas veces cuando somos adultas y estamos mirando o encontrándonos con esos rechazos, la, la fase de uno, la mujer que está actuando en uno en ese momento, pues somos muchas mujeres en una sola mujer, no es la mujer que está parada hoy frente a ti de 60 años, que tengo yo, 61, sino es la adolescente de 14 o de 12 la que está poniendo la cara. Entonces, esa de 14 necesita ser aceptada por el grupo. La de 60 no, la de 60 ya sabe dónde está parada, pero pues vienen los ataques de la de 14. Eso sí le dan a uno ataques de los de 14, porque hay muchas cosas que uno resuelve con las memorias y los registros que trae cerebralmente. Entonces, de pronto, la que sale a sentirse rechazada por cualquier cosa que dijeron las amigas, no es la mujer de 60 años que está sentada al frente y le resbala la vida, de ver, más uno a la edad, ya cuando uno está adulto le resbalan muchas cosas, sino es esa niña insegura que viene a poner la cara en la situación y esa niña insegura deja, o sea, ella es la que toma el control de la situación, de lo que está ocurriendo y a través de esa niña aparece dolor, aparece rechazo y entonces esa niña también trata de resolver cediendo todos sus espacios, cediendo sin límites, no diciendo, no aprendiendo, por ejemplo, a decir que no. Si es que, ¿qué cosa más fácil es decir no? ¿Mm? Entonces es bien interesante cómo a través de la vida aparecen como todas nuestras caras, como todas nuestras facetas, a salir a responder por las acciones. Si yo estoy perfectamente presente hoy, aquí y ahora, pues quien resuelve, responde y hace caso de lo que está ocurriendo es esta mujer que está al frente, al día. Pero si yo dejo que tome el control alguna de mis otras edades, por decirlo así, alguna de mis recuerdos de mis otras edades, pues esa probablemente va a resolver las cosas como las resolvía en esa época. Una niñita de 14 hace una pataleta, no se autocontrola, no piensa más allá, sino que se vuelve el impulso, resuelve la situación desde el impulso y no desde la serenidad de la mujer más adulta, por ejemplo. ¿Mm? Bien. Llega a mí este sentir con respecto a las herencias, cuando nosotros decidimos formar una familia, tener hijos, pasamos inconscientemente todo aquello que hemos aprendido desde nuestra familia, ¿no? Desde nuestra mamá, Sí, y lo aplicamos a veces tal cual, sin darnos cuenta que si nos hizo sentir mal a nosotros, también le hará sentir mal a mis hijos. Pero es sí. que no sabemos tampoco otra manera, porque es todo lo que supuestamente aprendimos durante nuestro crecimiento. Lo que traemos de los de atrás. Y en ese caso, ¿cuál sería tu recomendación para aquella persona, digamos, que está planeando formar una familia? ¿Cuál sería la manera ideal de acompañar a nuestros hijos? Yo creo que es necesario un trabajo personal, ¿sabes? Cuando tú haces un trabajo personal y te conoces, tú vas madurando. Y cuando tú constituyes pareja, tú le puedes decir a la pareja, vamos a hacer un hogar tú y yo, y si elegimos tener hijos, yo quiero que nos sentemos a educarlos de esta. O sea, entre otras cosas, porque tener un hijo es una responsabilidad enorme, ¿sí? Pero claro, ¿quién es más grande que mi mente? La vida. Y la vida dice, Esto tiene que continuar". Entonces,
llegan los hijos muchas veces sin ser planeados, ¿sabes? Llegan los hijos, aterrizan en la vida porque la vida dijo, aquí debe haber continuidad. El sistema dice, aquí debe haber continuidad. Entonces, cuando ya tú estás en una edad donde puedes hacer una maternidad consciente y sin miedo, porque pues ahorita estamos viendo que los hijos de esta generación son de papás que a todos les da miedo porque venían de generaciones de atrás donde eran demasiado rudos y maltratadores o de más atrás donde los niños eran considerados menos que nada, eran como menos que las mascotas de la casa, ¿sí? Eso eran los niños hace unos años, no hace muchos, además, como 100 por ahí. Ellos no eran tenidos en cuenta para nada, era como unas cositas ahí que no eran importantes, era como, no eran importantes. Entonces, claro, hoy día, cuando una mujer y un hombre se van a embarcar en ser padres, pienso que lo más importante es hacerse consciente de primero de la responsabilidad que uno tiene sobre generar en la vida del otro unas condiciones en donde haya las suficientes herramientas para esa personita para que puedan tomar su vida y vivirla desde su propia experiencia, no desde lo que mi papá y mi mamá quieren de mí, ni desde lo que mi sistema familiar quiere de mí. Entonces, en esta familia todos somos abogados y la que no es abogada, mejor dicho, se la llevó el que la trajo y entonces todos la miran feo y todos le dicen, "Nah". No, ¿sí? Es como hoy día tú te puedes parar y elegir de qué manera educas a tu hijo y aprendes a ponerte límites tú y aprendes a ponerle límites y aprendes de conectarte con el otro de otra manera. Pero yo qué he visto, con esos aparaticos de los celulares nacen los niños, ya que eso no, todavía no tienen 6 meses, ya tienen una tablet, porque todo va muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces la invitación es a desconexión, porque es que si yo cojo este aparato y se lo pongo a un niñito para que no me moleste, el niño va a entender que lo más importante para la mamá es que no la moleste. Claro, Y el mensaje es, no me molestes. Y yo para callarte te doy un celular. Y el celular genera otra clase de cosas de las que no vamos a hablar ahorita, pero digamos que ahí hay un poco de inconsciencia. Claro, tú les estás poniendo la tecnología y ellos van a 1000, y yo no sé cómo serán las familias de los muchachitos que nacieron ahorita con tanta tecnología y tanta rapidez, porque ellos no aprenden a frustrarse, porque siempre tienen un golpe de adrenalina con los juegos, con las cosas. Todo, TikTok, todo es muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y no hay un tiempo de parar, de frustrarse por estar aburrido, de generar creaciones nuevas a partir de mi aburrimiento. Entonces yo pienso que para contestarte tu pregunta debe haber mucha conciencia de lo que estamos haciendo. Y claro, yo traigo mi historia, mi pareja trae su historia, el sistema cruza las historias de los dos para que lo que este sistema no acepta, este sistema se lo muestra con el fin de que haya integración, ¿sí? Entonces, tú miras la cantidad de cosas que ocurren que son hasta divertidas cuando uno lo puede observar desde el plano observador y no desde el protagonista, de cómo el sistema se encarga de que todo lo que un sistema rechaza, la vida viene y se lo pone al frente normalmente con las parejas. La pareja es el punto de crecimiento más grande que uno puede tener. La pareja es el espejo, la pareja es la que me muestra qué cosas de mí debo revisar. La pareja también me muestra creencias. La pareja me muestra mis lealtades. La pareja me muestra, pues, como todas las dinámicas que vienen de mi sistema, porque son dos sistemas que vienen aparte y se vienen a alimentar entre ellos para generar un nuevo sistema. Entonces, si tú miras en la casa de tu papá y tu mamá se hacen las cosas de una manera, pero en tu propia casa se hacen de otra, porque yo, si soy una persona que se ha trabajado y ha sido consciente, elijo que en esta casa no se come azúcar. Y allá donde mi papá y mamá se comía azúcar, pero aquí en mi casa no se come azúcar. ¿Por qué?
pues porque yo quiero ser saludable y quiero cuidarme y aquí se hace ejercicio, allá no. Entonces son muchas cosas son muchas eh, características de los sistemas y elementos que se conjugan para hacer una nueva familia que se va a generar con otras creencias además, porque ya son las creencias nuevas del sistema nuevo que se forma. ¿Mm? Qué interesante que es. Y cómo poder hablar desde el amor, ¿no? Con nuestros padres, con respecto a nuestros hijos, porque se encuentra también el punto donde, aun cuando estás ya casada, tienes tu propia familia y todo, pero están los padres ahí detrás tuyo tratando de, creyendo de que te están ayudando, pero siguen interviniendo en ti para que continúes sus creencias. Es, en constelaciones eso se llama la mala conciencia. Ok. Entonces, si hay algo que a mí no me gusta y yo siento o me sentí mal cuando ocurrió en mi vida, la tendencia es a que yo no lo hago para que mis hijos no lo vivan, ¿verdad? Entonces, pero los papás pulsan porque eso se mantenga, porque a ellos les funcionó. Entonces, todo lo que a los padres les funciona, a ellos les parece la fórmula mágica para los hijos. Y resulta que el quid del asunto es que tú te permitas a ti explorar qué es lo que tú quieres y muchas veces en esa exploración tú te encuentras con que lo que yo quiero está completamente en contravía de lo que mis papás creen. Entonces yo creo que unos buenos kilómetros de distancia ayudan un montón, porque la persona coge su vida, se hace cargo de ella y se retira sabiendo que sus papás le dieron lo mejor que tenían con lo que podían, pero que él puede irse afuera a hacerlo diferente. Y a veces se siente culpa. Y entonces yo me paro y digo, tengo culpa, pero lo voy a hacer diferente para mí, porque yo lo quiero diferente. Y al final, cuando se moviliza todo el sistema y de pronto la persona se retira y de pronto se siente señalada, porque es como la ovejita negra de la familia que lo está haciendo todo diferente, al final de la historia ella va a vivir, yo no sé si tuviste Coco, Sí. que ahí había un tío que no, ese tío que por allá escondido, ese tío lo estaba haciendo diferente y él sacrificó su vida por el sistema, ¿sabes? A él lo excluyeron, estaba por allá atrás escondido. Él, él estaba haciendo su tarea y lo estaba haciendo diferente. ¿No? Irse contra el sistema a veces tiene unos precios altos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que atreverse a hacerlo. Porque al final de cuentas nunca pasa nada. No pasa nada. Pasa lo que tiene que pasar. ¿Qué es lo que yo creo que mi papá y mi mamá me van a matar si yo hago? Pues mi creencia, porque al final, pues no hay nada que uno de hijo haga que el papá, bueno, a excepción de algunos que no tienen su cabeza bien puesta, pero un papá y una mamá no lo matan a uno como uno de niño pensaría que lo van a matar. O sea, es como, mi papá y mi mamá me van a matar si me ven haciendo esto. Y uno dice, pues, no te van a matar, pero tu creencia dice que te van a matar. Y luego ya cuando estás adulta, si tú decides, no sé, tomar distancia, irte a vivir tu vida a otro lado y todos los demás querrán que vengas a cuidar de tu papá y tu mamá y tú por allá sigues afuera, pues tú contribuyes con tu papá y tu mamá de la manera que puedas. O sea, es como darle permiso a los otros de experimentar su propia vida, de disfrutar lo que se les ocurre, ¿sabes? Y de crear algo diferente para enseñarle a uno. Al final, el que se va, ese que vive afuera, yo tengo una hija ahorita viviendo afuera, tengo una hermana que se fue hace unos años también. Y uno la mira y ella ya tiene una vida totalmente diferente a la vida de nosotros. Entonces uno la mira y al principio uno dice, bueno, ¿y esta qué? No, pues ella ya hizo su vida ya como era. Y pues claro que conserva ciertas características del sistema porque pues hay cosas que funcionaron, pero también hay otras que no y lo que no, pues chao. Es que me estoy riendo porque llega a mí esto de que
a veces no hacemos los cambios y nos mantenemos ahí por el miedo que nos deshereden, que nos saquen de la herencia, pero realmente, ¿qué es la herencia? ¿Y qué precio tenemos que pagar para obtener una herencia? La herencia, vuelvo y te repito, era lo que estábamos hablando al principio, como en tema ¿cómo se llama? En la palabra son cosas materiales, ¿cierto? Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con lealtades invisibles del sistema familiar, todo lo que tiene que ver con la culpa que yo tengo que manejar, que es una culpa mía interna, o eh, puedo rechazarme a recibir y se genera un desequilibrio en el tomar y el recibir, porque yo dije no, gracias, porque yo tengo, y si yo te recibo esto, me cuesta mi libertad, prefiero no recibírtelo, por ejemplo. Eh, una herencia puede costar que te excluya el sistema, ¿sabes? O sea, hay al recibir las herencias se pueden presentar muchas cosas, se pueden presentar conflictos entre hermanos, se pueden presentar conflictos en la familia, se pueden presentar injusticias, por ejemplo, ¿no? Entonces tú empiezas a mirar desde qué lugar te estás parando para recibir, ¿sabes? Si tú tienes claro que en tu vida vas a buscar un equilibrio, lo que tú haces es buscar tu paz interna. Entonces, todo aquello que te haga sentir expandido es mi teoría, creo yo, que es para mí, ¿cierto? Esto es lo que me conviene. Todo aquello que me haga sentir contraído, pues es lo que no me conviene. Entonces, pero también me heredaron hermanos, por ejemplo, el papá y la mamá se casan y tienen unos hermanos que también le llegan a uno, y le llegan los tíos, y le llega la familia, y le llega todo lo cultural. Entonces, mi familia es de Boyacá. Mi papá es de Boyacá, era de Boyacá y mi mamá también. Entonces el boyacense es un boyacense que son un poco cerrados, que son muy amorosos, muy responsables, pero son muy cerrados. Mi papá era muy de clan, era muy cerrado, muy cerrado. Le costaba. Él era muy buen anfitrión, invitaba a todo el que quería a la casa, pero cuando eran temas familiares era absolutamente hermético y cerrado. Y entonces cuando uno vive la vida así, hay muchos secretos alrededor de las cosas porque él manejaba las cosas como a él bien lo tenía. Y entonces, pues, había muchas cosas que uno no estaba enterado. Entonces tú miras, eso, por ejemplo, se hereda. Los secretos familiares. No, no, no. Entonces aquí, por ejemplo, y yo me acuerdo mucho, que en esa costumbre de todo cerrado, en mi casa, en la casa materna, había chapas con llaves en todas las puertas de la casa. Entonces los closets con llave, la despensa con llave, las puertas de los cuartos con llave. Entonces mi mamá cargaba un llavero así de grande y la hecatombe de la vida era cuando el llaverito se le perdía y no se sabía dónde estaba, que no podía ni abrir el closet, ni abrir la puerta, ni abrir nada. Algún día en la vida se entraron los ladrones y pues para podernos robar con una ganzúa debió ser, le quitaron todas las chapas a todas las puertas. Oh my goodness. Y hoy la casa, todavía está la casa de mis padres, tiene las sin chapas, están todas abiertas. Entonces, en mi casa yo no tengo nada con llave, porque me parece fatal, pero para ellos fue una costumbre sana para ellos, como de guardar, de cuidar, no sé qué. Para mí eso significa la menor de las libertades porque a mí todo se me olvida y donde yo bote las llaves, ¿donde me meto? ¿Sí me explico? Entonces, creo que pagamos unos precios altos, si lo podemos ver así, pero también podemos elegir que si a mí me heredan, no sé, eh, la creencia de que las mujeres no se merecen tener plata, por decir algo, porque pues me lo estoy inventando. Y yo veo y soy consciente de que me está haciendo daño, que esa herencia que me dan, que las mujeres no pueden ser más que los hombres, pues yo empiezo a trabajar por ser más desde mi lugar, independiente de lo que haya pensado o dicho
mi sistema familiar, ¿sabes? Eh, y volviendo a lo de las herencias, por ejemplo, uno mira cómo, digamos que en lo material, hay personas que se botan a coger lo que no les corresponde porque les están cobrando a los padres el amor que no recibieron. Entonces, por decirte algo, tú tienes un papá y una mamá que hicieron un capital, y hay unos hijos, y normalmente el que cuida a papá en casa, o la que cuida al papá, el último hijo, el que queda en casa, él siente que tiene derecho a quedarse con todo porque él fue el que cuidó al papá y a la mamá. Y una cosa es que papá y mamá decidan cómo reparten su herencia económica, por decirlo así, desde su libertad, porque es que los papás pueden hacer lo que se les dé la gana, porque al final quienes trabajaron fueron ellos. Entonces, quienes tendrían el derecho a disponer libremente de sus cosas, pues deberían ser ellos, si somos ordenados. ¿Mm? Si no somos ordenados, pues entonces, pues matamos al papá y a la mamá antes de que se mueran para poder recibir, ¿no? Entonces, no sé, los sacan, los maltratan, les quitan la autonomía, son víctimas de que también les quiten su dignidad, también, ¿no? En el amor más grande de los hijos por creer que pueden hacer las cosas como a bien tengan para ellos, ¿no? Entonces, digamos que en cuanto a la parte de dinero como tal o la repartición de las herencias, cuando ya no están papá y mamá y no se pueden repartir la parte económica, habría que mirar cuál es el asunto no resuelto entre el sistema que no está permitiendo que esto que en un momento dado fue trabajado para beneficiar al sistema no ha sido entregado. Y cuando no ha sido entregado y los que quieren recibir no han podido recibir, nosotros hemos visto muchas veces que renunciar a la herencia es una forma de liberarse. Lo que pasa es que si a ti, cuando estás en pleno conflicto, te dicen renuncia, te salen todas las cosas de, pero ¿por qué voy a renunciar? Si es que esto es mío. Y entonces, pues resulta que hay que mirar qué de positivo te está trayendo la pelea o el desgaste o lo que esté ocurriendo, qué de negativo te está trayendo y qué para tu vida es lo que realmente tiene forma. Y si en un momento dado puedes agacharte y decir me rindo y acabo la pelea, probablemente algo se desata allí y algo funciona. O no, ¿O no? o no, ¿sí? Mm. Pero entonces ves tú familias de muchos, muchos años desgastándose de una manera violenta y entonces le heredan a los hijos las rabias, porque entonces se hacen desacuerdos entre los hermanos y entonces los hijos de cada hermano recibe esa rabia. Esa es la donación hereditaria de la rabia de los hermanos contra los hermanos y lo que yo te hago de daño a ti, lo que tú me haces de daño a mí, y esto se lo pasamos a los hijos. Y si no se resuelve, saldrá con los nietos. Pero en algún punto, pues tendrá que acabarse, ¿no? Pero sí nosotros le heredamos a los hijos lo que creemos, lo que pensamos, cómo nos vestimos, cómo vivimos y además nuestras rabias, nuestras enfermedades, nuestros rencores, nuestras maneras de no solucionar las cosas o la manera como las solucionamos. O, por ejemplo, en el caso de los divorcios difíciles, pues es muy difícil para los hijos estar en la mitad de papá y mamá, porque ellos siempre cargan el 50% de su papá, y si la señora le cae muy gordo el papá, el hijo siempre se va a sentir mal, porque está cargando la herencia del ADN de su papá, que entre otras cosas la que se lo trajo fue la mamá. O sea, el muchachito no vino a decirle, ay, yo quiero nacer, no, el papá y la mamá se juntaron y luego se separaron y luego se quedaron odiando, y entonces el niño es el objeto del odio del uno o del otro o de las
los reclamos del uno y del otro, y eso también lo heredamos, ¿sabes? Eso también lo heredamos. Entonces, mañana nos casamos, nos conseguimos un marido que nos hace lo mismo, y entonces, como yo vi cómo se odiaban mi papá y mi mamá, pues yo puedo odiar igual que ellos odiaban, y etcétera, y sigue, y sigue, y sigue para adelante. O sea, podemos llevarlo a donde tú quieras. Mm, qué interesante que es y qué lindo que tengamos esta charla, ¿no? Que se pueda abrir estos conceptos que están a veces muy cerrados, como dices tú, están en el secreto familiar que nadie se atrevió a abrir. Por ejemplo, en el caso de mi familia, yo observo ahora, esta Adriana observa ahora que todas las mujeres se quedaron solas. Entonces, de ahí es mi pregunta, ok, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Por qué se fue repitiendo? Yo tengo conciencia hasta mi bisabuela, de ahí en adelante, pero todas ellas, el marido se murió, el marido se le fue, qué sé yo qué historia, pero todas las mujeres quedaron en un punto sola. Hasta mi madre quedó un año sin mi papá falleció y mi mamá no lo soportó. Entonces, la pregunta hacia ti es, en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde nos podemos dirigir? ¿Qué podemos traer adelante para poder ver esta situación que se dio en todas las generaciones, ¿no? Yo trabajo con el arbolito, o sea, es como tú te haces un dibujito, entonces en ese dibujito pones, es súper bonito, porque entonces pone, me pongo yo, y aquí está mi papá y mi mamá, y aquí están mis dos abuelos, y aquí pongo mis tíos. Entonces haces el cuadro a ver cuántas de esas mujeres se quedaron solas. Y una vez tú ves que hubo mujeres que se quedaron solas, pues tú les dices, ay, a mí me fascina que ustedes eligieran eso, yo las honro y las respeto, pero yo quiero hacer esto distinto, yo no quiero estar sola, yo no quiero estar sola, elijo no estar sola, soy consciente de que esto ocurrió en mi sistema y a ellas les funcionó, por eso uno honra a las ancestras, ¿sabes? Uno debe haber una que sí estuvo casada y acompañada. Mm, Pégate de esa. Yo quiero ser como esa, que sí se quedó con esposo, por ejemplo, ¿sí? Porque nosotros, yo he visto, conozco una familia en donde eso ocurría, que todas se quedaban solas y entonces una dijo, hasta aquí llegaron las solas, yo de aquí, yo me voy a casar, yo no voy a seguir sola. O sea, ya iba por el mismo caminito, chin, 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 y eligió conscientemente, agradezco mucho lo que me heredaron, pero yo no me voy a quedar sola, yo sigo acompañada. Y ok, claro, tú haces un movimiento sistémico, o sea, no es, hay que hacer un movimiento sistémico, mirar a quién está siendo leal, ¿sí? Porque muchas veces, y eso ocurre no solamente con las mujeres, ocurre con los hombres, sí. que muchas veces, por ejemplo, los últimos hijos, muchas veces, entre comillas, si el papá muere, ellos se vuelven el esposo de la mamá, ¿sí? Es como la pareja, entre comillas, de la mamá. Entonces son personas que no, pueden ser hombres o mujeres, son personas que energéticamente se convierten en la pareja de su papá o de su mamá, o en el hijo bastón que finalmente termina reemplazando a la pareja, que no se permiten tener una vida propia. Y entonces estos, aquí y acá ambos están recibiendo. El papá o la mamá reciben compañía, afecto, cha, 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 y esta persona recibe a su vez lo que en el momento cree que está necesitando. Pero un día estos papás se van y estos se quedan solitos. Muchas veces las personas, cuando se van los papás, a veces arrancan a hacer su vida, a veces no. Pero ya sin la atadura que significa haber sido la pareja del papá o de la mamá. ¿Eh? Qué Y eso interesante. también, o sea, es como, muere mi papá y entonces, sí, te estoy diciendo entre comillas, o sea, muere mi papá y entonces la mamá dice, tú vas a ser mi compañera de vida hasta que yo me muera.
Entonces imagínate la clase de vida que lleva la persona que está con ese mandato. Si en un momento dado se quiere ir, se va a volver una tortura de vida, ¿sabes? Como, yo por qué voy a tener que estar ahí, pero ni siquiera se lo cuestionan, sino que están recibiendo muchas cosas chéveres de estar viviendo con mamá y afuera el resto del mundo ve que está ahí quieto, que no tiene pareja, que no se arriesga, que no se compromete, porque no tiene su propia vida, que no ha elegido por sí mismo, porque no se ha cuestionado y a lo mejor pues si está hoy contento, pues así vivirá, ¿sabes? Mm. Y eso justamente cuando comenzamos el programa llegó esta palabra a mí, decretos inconscientes. Hacemos decretos inconscientes muchas veces, ¿no? Ah, son como contratos. Sí. Pero son contratos que vienen de contratos del sistema, porque si eso pasa en tu sistema, tú vas a mirar que si hay una, por ejemplo, si tu mamá se queda sola, miras la abuela y la abuela se quedó sola, o miras cuántas tías se quedaron solas y miras a la bisabuela y la abuela se quedó sola, entonces es como un mandato, entonces es las mujeres de este sistema, después de que los hombres se van, nos quedamos solas y no hay un cuestionamiento, porque lo que hacemos es vivirlo de manera ciega, como esto es lo que se hace y lo vivimos de manera ciega, ¿no? Alguna no se para y dice, ve, ¿y yo por qué me voy a tener que quedar sola si yo no quiero quedarme sola? Pero en un momento, al principio, lo que ocurrió al principio debió ser, y por aquí hablaba, porque yo estaba leyendo antes de entrar a trabajar de hacer la charla, eh, los abuelos que abandonan, por ejemplo, el abuelo que se va con otra señora y la abuela que queda abandonada. Entonces, esta abuela que queda abandonada, les, a través de su vivencia, les muestra a los hijos que los hombres son malos. Mm, Y entonces estos hijos crecen sintiéndose malos porque son hombres. Y las hijas probablemente empatan con hombres que las abandonan claro. para cumplir con el mandato de la abuela que los hombres son malos. ¿Sí? Y son creencias muy sutiles, muy, 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 muy sutiles. O sea, esto es cuando hacen la sopa, o sea, las conversaciones de las mujeres sobre los hombres, las conversaciones de los hombres sobre las mujeres, y este tipo de creencias que van trascendiendo de uno a otro, de uno a otro, de generación en generación. ¿Ah? Pero así se traslada, por ejemplo, los miedos a las quiebras. Es hay una familia millonaria, le va divino y un día purrundún se quebraron y entran en una pobreza absoluta y pasan las generaciones y las generaciones y por allá los nietos, cuando van a invertir, les da miedo invertir, no se sienten seguros con el manejo del dinero o el dinero se vuelve una cosa peligrosa y uno va y revisa atrás y resulta que hay un antecedente bien grandote que generó mucha inseguridad a través de todas las generaciones. O, por ejemplo, una muerte de la que nunca se habló. Es una, no sé, muere alguien asesinado y se convierte en ¿sabes? Ni siquiera el asesinato, un suicidio. Ujú. Un suicidio hace 100 años era una cosa, pues que ni siquiera los dejaban enterrar en el mismo cementerio con las cosas de la religión, entonces eso se vuelve un secreto y este que se mató en algún momento, más adelante en las generaciones posteriores, viene alguno de su mismo sistema, toma el lugar de él y es una persona que en su vida se está sintiendo que no tiene un puesto, que no tiene un lugar definido, que le cuesta arraigarse, que le cuesta hacer proyectos y cuando va a hacer una constelación se da cuenta que hay por allá alguno que se murió del que nunca se habló, del que nunca se habló, de ese nunca se dijo nada. Wow. Entonces, igual, o los patrones de conducta. Entonces, por ejemplo, mamás que eligen, no sé, por ejemplo, parejas ausentes. Y tú ves, y entonces el hombre está, pero entonces está viajando y la señora está sola y el hombre siempre está viajando.
y luego tiene unas hijas y esas hijas, de pronto hay una que copia el patrón de la mamá, que está siempre cuidando a los hijos con esposos que siempre están viajando. Entonces, al final son mujeres que, entre comillas, están y no están, están solas, ¿no? O, no sé, por ejemplo, mandatos como en esta familia, primero es la familia. Y entonces, si la persona tiene pareja, es como de una vez de entrada, primero está la familia. Entonces, de una vez, chin, descabezada la que llegó de afuera o el que llegó de afuera. ¿Sí? En esta familia, primero es la familia. O, que era un poco lo de la niña buena, entonces es como, primero es la familia y después eres tú. O sea, tus necesidades no cuentan. Aquí lo único que cuenta son las necesidades de la familia. O nosotros no necesitamos lujos. Entonces, ¿por qué no? O sea, eso de una vez va violentando la prosperidad de la persona. ¿Cómo así que no necesitamos lujos? Todo el mundo puede necesitar lujos. Todo el mundo puede querer lujos. Entonces, eh, como hay que pillarse cómo es que está uno pensando, ¿sabes? ¿Cómo es que está uno pensando? Eh, no sé, cuántas personas abandonan eh, carreras exitosas, muy exitosas. Por ejemplo, es como el estilo del monje, el monje que quería, el del Ferrari, el que vendió el Ferrari, que él era un hombre así súper millonario, cha, 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 iba divino, precioso, hermoso, y un día pues decidió que él se iba a ir para el Tíbet a vivir con lo básico, ¿sí? Probablemente si uno va y mira en la historia de él, debe haber algún antecesor, algún ancestro que lo perdió todo. ¿M? Entonces, él era súper abundante y de un momento a otro la lealtad familiar viene y lo jala para atrás porque él no puede llegar a ser más que su ancestro. Entonces son miradas que son muy profundas, ¿no? Son miradas que son dolorosas. O, por ejemplo, la gente que tuvo que dejar todo en Europa, que muchos salieron huyendo de la guerra, dejaron familia, dejaron propiedades, dejaron todo. Y pasan los años y tú te encuentras gente que viene de la posguerra, que son nietos de esas generaciones que no pueden echar raíces en ninguna parte, sino que están para allá y para acá, y es por identificación con esos ancestros que tuvieron que abandonarlo todo. Buah, me hace dar mucha risa. Porque No, porque justamente hay casos así, yo me identifico con eso, digamos. Y sí, hay una parte de mi abuelo paterno que fue de uno de esas personas que escapó de la guerra y llegó a Argentina y bueno, y yo soy así, como que no me identifico en ningún lugar, ¿a dónde me tengo que ir? Y me encanta, disfruto viajar, pero siempre estoy en esa búsqueda inconsciente, ¿no? De que, ¿dónde es mi lugar? ¿Dónde es mi espacio? no puedes echar raíces. Interesante, qué súper interesante. Entonces, pues, eso también heredamos. Claro, claro. Me encantaría invitar al público, si alguien tiene pregunta, pueden abrir sus cámaras, micrófono ordenadamente o levantar la manito virtual que existe aquí en Zoom y hacer preguntas, ya que tenemos a Marsha aquí con nosotros y pueden interactuar directamente con ella. Sé que todos traemos algo que no nos hemos hecho consciente y ahora con esta charla estamos abriendo cosas. Por ejemplo, acabo de descubrir que mi abuelo paterno fue una persona que escapó y tuvo que dejar todo atrás, ¿no? Qué interesante que es todo esto de las herencias. Merita, adelante. Hola, hola, muy interesante, Marta, todo lo que has estado comentándonos, porque la verdad es que todo esto viene de la vida cotidiana de cada ser.
también por todo lo que nosotros vamos pasando y también por todos los ejemplos que ha ido poniendo, me doy cuenta que todos, yo creo que todos y todas, tenemos que sanar esa niña interior que llevamos adentro, porque aquello, digamos, es una herida que la tenemos, digamos, que incluso nosotros mismos tenemos que perdonarnos, sí, perdonar a esa niña interior que tal vez no supo actuar, no supo hacer una determinada acción, entonces, y se va como quien dice, a través del tiempo de los años, se va como culpando por algo que uno no hizo, que hizo o que no hizo. Y también a la vez esas cosas que vamos heredando. También eh, me recordé de la película Coco, no sé si la vieron, donde Sí. había, había cuando se armaba el altar familiar ahí aquí se celebra en Chile el 1 de noviembre, y estaba siempre una foto cortada, no tenía cabeza. No tenía cabeza y era de que la abuela parece, y nadie hablaba de él, nadie hablaba de ese tío o de ese esposo, no me recuerdo muy bien cómo fue, y entonces, y el niño sintió ese interés de ir ver como quien dice fantasía, no se tienen que haberla visto ustedes, el volver, digamos, hacia el pasado a investigar qué había pasado, por qué la abuelita no hablaba nunca de su esposo porque era como quien dice, era prohibido hablar de él. Y entonces, y a veces son cosas que no se conversan en la familia, lo que pasó con los abuelitas, el bisabuelo, la bisabuela, y siempre se oculta algo y sin querer, a veces uno de los descendientes van heredando aquellos de lo que les tocó vivir a ese familiar así que quizá ellos no habían ni nacido siquiera, pero lo llevan sus genes, yo creo. Es posible que uno lleve en los genes mismos, ¿no es cierto? Y herede Sí. aquellos patrones de conducta que uno ni siquiera conoció en su familia. Es posible y además, eso, digamos que eso se trabaja en constelaciones, ¿sabes? O sea, muchas veces hay personas que no se hallan. Tú empiezas a mirar y no encuentro un lugar, lo que estábamos hablando con Adriana, no encuentro un lugar, no me queda fácil, yo siento, no me siento bien, no me siento bien. Y va uno, se sienta y hace la constelación y va y mira hacia atrás y se está encontrando uno que ese patrón viene de muy atrás y uno ni siquiera es consciente de que ese patrón habita en la vida de uno, ¿sabes? Uno no es consciente de que el patrón habita en la vida de uno. Somos el resultado de muchas generaciones que en su momento fueron exitosas porque estamos vivos hoy. O sea, ¿qué quiere decir que ellos lo lograron? Los dinosaurios se extinguieron, pero nosotros lo logramos. Entonces, claro, cuando tú miras para atrás, te vas dando cuenta que ellos tuvieron que haber hecho las cosas de cierta manera para lograr sobrevivir ahora. Ahora bien, si yo me paro hoy, aquí y ahora, y miro mi vida, y miro qué de mis cosas vienen de mi sistema, porque las cosas que vienen del sistema se repiten en muchos de nuestros familiares. Tú miras las tías, miras los papás, miras cierta forma o cierta, lo que hablábamos, por ejemplo, ahorita de las creencias o de la creencia de que el dinero se tiene que hacer con esfuerzo y con sufrimiento. Entonces, yo miro a mi tía y la tía pensaba eso, y miro a la otra tía y la tía también, y todos así, no, no sé qué, pues yo me puedo parar y decir, venga, usted piensan que el dinero se puede hacer con sufrimiento, pero yo pienso que el dinero se puede hacer fácil y además feliz. Y yo lo instalo en mí. A ellos les funcionó. Yo honro lo que a ellos les funcionó. Les digo, gracias, pero yo lo hago distinto. Yo lo quiero hacer desde el gozo, yo lo quiero hacer desde el disfrute, o con lo que estaba hablando Adriana de saber que su abuelo salió por la guerra es, ok, ya me di cuenta que tú te fuiste y probablemente no hemos reconocido el dolor que tú sufriste por haber tenido que dejar todas tus cosas. Yo elijo vivir sin dolor y además quiero todas mis cosas. Y allá si las señoras decidieron que no tenían pareja, yo sí quiero tener pareja. Es como pararse en un lugar de presencia donde yo soy consciente de todo lo maravilloso que yo
quiero tener para mí, para disfrutar esta vida que es bien cortica además, ¿sabes? Ya. Que pues es que hay mucho relacionado con el dolor y el sufrimiento. O sea, casi que si tú miras, pues podemos, a nosotros le hacemos una oda al sufrimiento. ¿Y por qué tenemos que vivir sufriendo? Si podemos vivir gozosos, ¿sabes? O sea, el hecho de levantarme cada día y respirar, ya esto es un privilegio que muchos no tienen hoy. ¿Por qué no me lo disfruto? Que me entra el aire y es gratis por la nariz. Y entonces si él entra el aire, pues yo soy abundante. Y entonces el dinero no, o sea, cuando yo soy consciente de todas las cosas de abundancia que tengo alrededor mío, que tengo agua, que tengo aire, que tengo espacio suficiente para moverme, porque aquí los humanitos tenemos espacio para movernos. Yo ahí, y si yo miro las montañas y miro los árboles y miro el cielo, pues yo me conecto con lo más grande y lo más abundante de la naturaleza y de la tierra. Y entonces yo, ¿por qué voy a estar sentada pidiendo sufrimiento? ¿Sabes? Claro. Muy interesante todo lo que nos has transmitido es como para hacernos una reflexión interna, ¿verdad? Y valorar lo que tenemos en el aquí y el ahora y ser felices, porque hemos venido a esta vida para ser felices, para dar amor, porque también para darnos amor a nosotras mismas, porque ¿cómo vamos a dar amor si dentro de nosotros no lo sentimos, no lo tenemos? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, agradecer. Yo soy una persona sumamente agradecida, pese a que he tenido muchos dolores en la vida de familiares queridos que han ido partiendo, entonces mi esposo también, mi hermano menor, así, pero ya uno, gracias a Dios, tiene ese apoyo de la familia, el apoyo de las personas más cercanas a uno, y entonces, y aprende, digamos, a agradecer lo que hasta el momento uno está viviendo. Gracias, Marta. Muchas Y gracias por todo. Hermoso todo lo que nos has transmitido. también puedes mirar esos que han trascendido como si se hubieran graduado. Eso estábamos hablando el lunes. Entonces, pues, es que ahorita esta semana estaban en grados aquí en una universidad muy grande. Se graduaron mil y pico de chinos. Entonces estábamos en una clase con las consteladoras y entonces la conclusión de una de ellas con respecto a la muerte es que tú estás aquí como haciendo un curso, como tú eliges venir a vivir esta experiencia. Y aquí es donde está todo lo material, todo lo que se mueve desde lo material. Entonces el día que tú te vas, pues es como si te hubieras graduado, ya hiciste la tarea. Y entonces si tú miras la muerte como un grado, pues chévere, porque quiere decir que yo ya chulié lo que tenía que venir a hacer y bueno, ya estoy en otro plano porque además, pues, aunque uno le duela y le haga falta a la persona, si en nuestra mente lo vemos desde ya logramos la tarea, pues te relacionas con la muerte desde otro lugar para poder disfrutar la vida que tienes. Como lo decía Mercedes Cano, que empezamos en kindergarten y si no hemos aprendido la lección, tendremos que vivir otra vida para poder de ahí ir cada vez evolucionando, ir mejorando. Entonces yo tengo una amiga que dice, y yo aquí si no quiero volver. Gracias, Merita. Adelante, Claudia, que no es Claudia. No, es que me colé aquí porque mi tía estaba escuchando y está muy interesante la conversación. Dale. La Sí. preguntaba, ya respondiste un poco y es cómo uno rompe con esas lealtades que no sabe que tiene con los ancestros, pero sobre todo cómo las rompe uno desde el amor, porque creo que a veces lo que pasa mucho es que uno empieza a notar esas lealtades y empieza uno es como a sentir como esa rabia o frustración de por qué me hicieron esto a mí y se pone uno en el papel de víctima en vez de pues como darle la vuelta para poder entenderlo como más desde el amor y poder soltar eso. ¿Cómo te empoderas para hacerte cargo? Entonces si yo traigo, a ver, te voy a poner algún ejemplo. Algún ejemplo. Ah, voy a mirar un ejemplo como
una creencia, volvamos a la del dinero con que no se puede tener dinero y ser una buena persona, por ejemplo. Entonces, en mi familia creen que los que tienen plata son malos. Entonces, muy millonarios ellos, entonces, pues no, son millonarios y no. Y yo me pillo que yo me estoy trayendo esta creencia es la que está haciendo que cada vez que yo vaya a hacer un negocio, el negocio se me caiga. ¿Cómo hago yo cuando un negocio se me cae, por ejemplo, si lo que va atrás de mi filtro, haz de cuenta que uno bien empieza a ver la vida con un filtro. Entonces, el filtro que vamos a ponerle, como haz de cuenta las cámaras que yo le pongo un filtro verde, un amarillo y uno azul, este filtro que vamos a utilizar se llama no se puede tener dinero y ser buena persona. Y tú te vas a ganar una lotería y pues vas y metes el billete entre la lavadora para no ganártelo porque vas a convertirte en una mala persona. Después de que metes el billete en la lavadora, ¿qué sigue? Te paras frente al espejo a decir, ¿cómo es de burro? ¿Cómo le ocurrió meter el billete a la lavadora? Ahí no lo haces desde el amor, ¿verdad? Claro, Pero si tú te pillas que fuiste tú inconscientemente el que metió el dinero a la lavadora o el que se la jugó contestando mal la entrevista o llegando tarde a la entrevista o se le vara el carro cuando va para la entrevista del trabajo de su vida, y se da cuenta que no llegó a la entrevista y que perdió la posibilidad del trabajo, lo primero que hay que hacer es decir, ¿qué me está mostrando esta situación? ujú, Como lo primero. Porque si era el trabajo de mis sueños y el carro se me dañó y yo no llegué a la entrevista, es una dinámica de mi inconsciente para impedir que yo sea, pues que tenga dinero, ¿sí? Y claro, cuando yo no te, y cómo me siento mejor, pues pues sin dinero, porque pues las buenas personas no tienen dinero. Esa es la creencia. Entonces, cuando ya tú te pillas eso, entonces, ¿cómo lo haces con amor contigo? Porque además te voy contando una buena noticia. Y es que el único que hace esas cosas eres tú, porque es que es tu inconsciente el que te lleva por ese caminito, el caminito de las buenas personas no tienen dinero. claro. Tú te paras frente a la creencia, porque pues es que si yo quería el trabajo, ¿por qué no lo tengo? Y entonces yo puedo sentarme y hacer un resumen de todo lo que he hecho o todas las veces que me ha pasado, porque eso se puede mirar. Cuando hay un patrón, es algo que es repetitivo, ¿sí? Entonces, no llegué a la entrevista. Aquí se me dañó el carro. Aquí, no sé, se enfermó mi mamá y me tuve que ir para el hospital primero la mamá que yo, chao. ¿Sí? Cuando tú te pillas que hay tres eventos que no te están permitiendo, como en este caso que es un supuesto, no tener el dinero, lo que tienes que hacer es mirar qué beneficio tiene el que te haya pasado eso. Porque uno dice, "Ay, ¿de qué me habré salvado? ¿Sí? Pero detrás del que me habré salvado está la creencia de la gente buena no tiene. Claro. Entonces, es que entrar un poco en ti, entrar en profundo. Si tienes algún ejemplo y yo te pueda ayudar. El que acabas de decir estuvo perfecto, o sea, el mejor ejemplificado Es para que, dos. pues, ya aquí de una lista de cositas que tengo. Pero Bueno, ya, entonces es ese tema de, o sea, echa uno para atrás en la historia con aceptación para poder ver como claro lo que está pasando, encuentra uno el patrón y frente al patrón es que toma uno la decisión del cambio. claro, porque cuando tú haces consciente que, yo me generé, o por ejemplo pasa en las parejas, ¿sabes? Las parejas, por ejemplo, las rupturas. Entonces, primer matrimonio, cuernos. Cuernos aquí, no sé de dónde eres tú, pero cuernos aquí es infidelidad. Noviazgo siguiente, infidelidad. Noviazgo siguiente, infidelidad. Segundo matrimonio, ¿por qué se acabó? Por infidelidad. Ahí hay cuatro cosas de infidelidad. Entonces yo voy y miro, papá y mamá, cómo era la cosa. Ay, no, mi papá y mi mamá estaban reclusos. Voy y miro, y mis abuelos, no, mi abuelo se fue. Mi abuelo se fue y dejó a mi abuela y la dejó engrampada con un poco de muchachitos y además tuvo otro poco de chinitos por otro lado. Ahí yo me doy cuenta que yo estoy en lealtad con ese abuelo que se fue.
Entonces, si yo ya me doy cuenta que yo estoy en lealtad, pues ahí hace uno unas frases con las que yo elijo hacerlo distinto. Ya. Y entonces, ¿cuál es la invitación? El día que la persona elija pareja, se va tan chinche como cuando va a comprar carro. Cuando tú vas a ir a comprar un carro, te paseas por todos los concesionarios a ver de qué tamaño tiene las llantas, de qué tamaño tiene el motor, cuánta gasolina le cabe, si tiene diésel o no tiene diésel, sí. Cuando escogemos pareja, vamos como la gallina ciega. Lo primero que caiga en el radar, venga para acá. Pero es que ni siquiera se sienta uno a pensar qué yo quiero, cómo lo quiero, para qué lo quiero. Entonces, mira en los temas que te estén haciendo ruido, si hay cosas que se han repetido, porque por ejemplo en las parejas es más fácil de detectar porque es la misma situación pero con diferente vestido y diferente nombre, ¿sí? Claro. Entonces, si yo me pillo, bueno, pues es que yo me consigo hombres infieles y me doy cuenta que atrás en mi sistema hay alguien que ha sido muy infiel, pues yo honro a la abuelita que le pusieron los cuernos y le digo, no, gracias, esa no quiero ser yo. Yo te dejo a ti con tu historia, gracias. ¿Mm? Es como desde ahí. Pero también es una invitación a reconocer qué hay en ti. O sea, es como cuando uno empieza a conocerse internamente, uno empieza a sacar cosas del inconsciente. Entonces, de pronto te serviría hacerte una lista de tus cualidades y hacerte una lista de los defectos. Y miras a ver cuáles de esos son tuyos de verdad y cuáles le pertenecen a tu papá o a tu mamá o a Mm. alguno de sus sistemas. Está muy interesante. Sí, eso es bien bonito. Súper. Muchas gracias. Gracias. ¿Y qué sucede cuando tenemos el miedo al cambio? Cuando estamos tan arraigados a las creencias y, y sabemos que tenemos la posibilidad de cambiar, Ujú. no tomamos acción por miedo a Que cambiar. yo tengo una teoría y es que yo siempre miro el peor escenario. Entonces, ¿qué es lo peor que me puede pasar si yo me atrevo a hacer esto? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que voy a hacer el oso. Y cuando tú haces el oso, ¿qué pasa? O sea, ¿qué te cambia? ¿Sí? ¿Qué daña en ti? O sea, yo pienso que uno se debe tirar a hacer las cosas, a menos de, pues obviamente cuidando el cuerpo y, en fin, como la integridad personal, pero sí atreverse a empezar a hacer las cosas diferentes. Entonces, si yo toda la vida he comido verduras con carne, pues mañana me voy y me como un ponqué. A ver qué me pasa. Si yo toda la vida camino por el lado derecho de la cuadra, pues mañana me voy a explorar cómo es el resto de la cuadra, del barrio, de la calle, porque nos acostumbramos a vivir en unos cuadritos así chiquiticos y nosotros mismos nos limitamos. ¿Mm? Eh, Volviendo a tu tema de la raíz, de echar raíz, eh, siéntete qué pasaría, porque además eso es de sentir, qué pasaría si tú te quedas en un solo sitio. ¿O qué pasaría si definitivamente decides que eres como una gitana y te la quieres ir pasando y no quieres ni siquiera tener sino un morral y chao, que donde me amanezca en el mundo allá llegaré y paso 3 meses allí y me voy para allá y me voy para allá y me muevo aquí y si eso te hace feliz, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es como, yo creo que es de empezar a hacer cosas para atreverse a hacerlo distinto, inclusive, creo que mi invitación es hacer las cosas inclusive diferente de lo que yo misma las hago. Es elegir otro plato de comida diferente en el restaurante que me encanta. Cojo el plato de la carta que en mi vida he pedido y jamás me hubiera atrevido a pedir para explorar qué pasa.
Me subo en el bus que jamás me hubiera subido a mirar qué hay allá. Porque lo que uno descubre que se estuvo perdiendo por estar en el cuadrito de la zona de confort es impresionante. Y ahí te estás atreviendo a ser tú. Porque a la hora del té, la única vida que uno tiene que vivir es esta, en este cuerpito, y es la mía. Porque todos los demás, ahora que les tengo una hija que está enferma, yo amo a mi hija, la que está enferma, la adoro y la idolatro, pero ese camino de ella en este momento es de ella. Yo puedo sentarme al lado de ella, pero el camino es de ella. Entonces, esta vida mía solo la vivo yo en el aquí y en el ahora. Nadie la puede vivir por mí. Nadie puede doler por mí, nadie puede sentir por mí, nadie puede cambiar por mí. Y si yo me dedico a tratar de lo que los demás cambien para que el mundo se acostumbre a mí, estoy frita. Frita, frita de todas las frituras. Sí, definitivamente que nos estás abriendo una ventana a todas las oportunidades al descubrir lo que puede existir del otro lado de ese lugarcito que estábamos mirándolo a través de una ranura muy pequeñita. Y honestamente, se siente muy bonito, ¿no? Gracias, 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 gracias. ¿Sabes qué es lo otro que es bonito? Que te des cuenta que tú puedes mirar tus ancestros, pero no quedarte mirando los ancestros. Porque cuando se va uno a mirar solo los ancestros, no puede caminar para adelante porque está mirando para atrás. Eso, Entonces, yo miro para atrás para dar gracias e impulsarme para seguir para adelante, para no sentirme sola, para sentir que tengo 7.000 atrás de mí que me están haciendo barra, chin, 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 muévete para donde tú quieras, conectada conmigo. ¿Mm? eso es, eso. Y me queda, no estoy segura si Margarita Gómez quería hacer una pregunta. Sé que estabas buscando algo, tal vez la manito virtual que no todos lo pueden encontrar. Si necesitas hacer la pregunta, puedes abrir tu micrófono, tu cámara, o de repente no. Es posible que sí o que no. Aunque no. Es que vivimos en este plano de las infinitas posibilidades, ¿no? Y además no tenemos, es lindo que nos recuerdes que existe el plano de las infinitas posibilidades, porque es que yo puedo elegir ya aquí y ahora algo completamente diferente, Así es. siempre y cuando, y eso es para, ay, ¿cómo se llama el muchacho que estaba en el micrófono de Claudia? Sí, no, no nos dijo el nombre, Digo pero el nombre, pero Alejandro, aquí sigo, aquí sigo. Alejandro, Alejandro. tú puedes elegir desde el mundo de las infinitas posibilidades siempre, porque tú eres el dueño de tu vida y tú con tu vida puedes hacer magia, siempre y cuando estés conectado desde el corazón y que lo que salga para hacer sea desde el corazón. O sea, cuando yo estoy conectada con el corazón, cuando yo estoy expandida a cada paso que doy, sé que voy por el camino correcto y no tengo que preguntarle a nadie, porque es lo que mi corazón me dice. Claro, y ahí lo importante es no dejarse confundir del ego que actúa desde el miedo y termina uno echando para donde no es por Ah, no confiar desde adentro de uno. sí, porque es que en algún punto te debiste recibir un mensaje de que tenías que ser, que lo que tú hagas tiene que ser aceptado por los de afuera. Claro, Pero si a ti el alma te hace un llamado y tú sientes que ese es tu llamado, pues te vas y lo buscas y cuando es el llamado de uno, uno no echa para atrás ni mira para otro lado. No mira para otro lado. claro, no hay duda. No, tú te mandas. Ujú. Bueno, y está permitido equivocarse porque vinimos a experimentar. Entonces eso significa que yo me puedo caer 100 veces y pelarme las rodillas y me puedo parar y seguir Claro, y echar para adelante. y para adelante. Pero además la vida se trata de arriesgarse. Pues sí, porque si no, no la vive uno. Exactamente.
Qué lindo, me encanta escuchar a la gente tan joven y que estén tan aware, tan despiertos, que comiencen el descubrimiento de esta conciencia, ¿no? Uy, pero esto es un proceso complejo, ¿no? Fue Nadie puchas. dijo que era fácil. Alejandro, abre esa cámara porque es que me salió un Ay, letrero de perdón, perdón. Aquí estamos. creo. Es que es más rico hablar y verse. Sí, por supuesto. Sí, Qué no, esto es un proceso difícil porque además uno tiene que abrirse mucho a la verdad y a ver la verdad dentro de uno mismo y poder romper pues con esos patrones y pues es más fácil vivir en la mentira porque es más cómodo. Es todo lo difícil que tú creas que va a ser difícil. Ahí. Hay una creencia ahí, ¿eh? Yo elijo que sea fácil. Pues es fácil. Hmm. Claro, que es la misma similar a la creencia al dinero. Y yo elijo que esto sea difícil salir del, no sé, de los traumas, pues van a ser difíciles salir de ellos. Pero además cuando tú empiezas a trabajar en ti, lo maravilloso del tema, pues digamos que a lo que yo le apunto cuando acompaño a la gente, es que tú puedes ir a relamerte en las heridas, pero solo un ratico, gracias. Porque no necesitamos quedarnos en las heridas. Es que las heridas no te llevan para ninguna parte. Tú Terminas miras, entrenándote. tú miras, ok, así fue, aceptas que así fue y qué pena, pero para adelante. Porque lo que ya pasó, ya pasó. Es que además somos chistosos. Si, ¿cómo? Me pasó algo cuando tenía 12 años, cualquier cosa que haya sido, dramática, traumática, lo que tú quieras. Yo tengo 61, me estoy quitando los años. Yo tengo 61. ¿De qué me sirve llorar encima de la de 12 si ya tengo 61? O sea, siempre cuando estás en eso que te vas para atrás, entonces tienes que respetar lo que ocurrió, reconocer lo que ocurrió, aceptar que así fue. Y hoy el hombre que está al frente de mí en este momento puede hacer las cosas distinto. Y ya. Y eso es facilísimo. Pero la mente trata de llevarte otra vez para atrás, para atrás, para atrás. Entonces, cuando te pilles, entonces dices, ah, vamos otra vez para atrás, listo. Ya te oí, vamos para adelante. Chin, chin, chin. Claro, como, gracias por recordarme esto que me ha hecho la persona que soy hoy en día y sigo para adelante. Claro, claro, porque además bueno, en cosas que yo he estudiado, ahí hay una trampa, ¿sabes? Y es la trampa de todas las cosas por las que yo he pasado tan terribles, tan terribles, tan terribles, tan terribles, que me han hecho mejor persona hoy. Entonces mi inconsciente quiere que pasen más cosas terribles para que sea mejor persona. No, gracias. Yo ya fue suficiente, yo ya tuve cosas horribles, yo ahora las quiero fáciles. Acuérdate de eso. ¿Mm? Ese último estuvo más fuerte todavía, porque sí, claro, es eso, y es, hay que pasar por cosas malas para poder ser bueno, y en muchos casos no. Es que eso es una creencia bien arraigada. Porque tiene uno que, no te digo que es que el otro día yo decía, "Jue madre, toda la vida mi mamá diciéndonos que que es de buenas en el juego, es de malas en el amor y yo me divorcio y tampoco me gane nada. ¿Cómo así? No, 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 yo puedo hacerlo diferente, o sea, yo jamás les hablé a mis hijas de eso. Yo tengo una hija chiquita, chiquita pues tiene 19 años y ella es divina, porque un día llegamos a un lugar y la muchachita necesitaba, es que es chistosa, que quería comprar un iPhone, ¿no? Pero es chiquita, entonces se lo tenía que comprar, yo le dije no. Entonces se sentó y me dijo, es que yo necesito el iPhone. Y se ganó una impresora que valía un poco más de la mitad del iPhone que quería comprar. Ella nunca oyó que el que es de buenas en el juego es de malas en el amor, porque entonces, ¿qué hace eso? Pues que yo nunca me gane nada porque me voy a quedar sin amor, hágame el reverendo favor, Claro. ¿sí? Entonces, ¿por qué la cosa con dolor? No, gracias. ¿Mm? Hmm, me gusta, me gusta. Y el amor lo juntan con el dolor. Además, claro, sí duele cuando uno le termina una relación, duele,
pero yo a mis hijas, yo tengo 3 hijas, yo les digo, uno de amor no se muere. Le duele, pero no se muere. Pero además le sirve para saber qué no le gustó vivir, para no repetir. Claro, que mira que eso es lo mismo que decías ahorita, y eso uno tiene esa creencia que es que el dolor es algo malo, pero si lo cambias a el dolor simplemente es una alerta, cambia uno la creencia que tiene sobre el dolor y lo empieza a ver de otra forma. Claro. Y aceptas también, como decía Marisol, que así es. Así es, así es, así es. O sea, es como, yo no me voy a enamorar, yo he oído muchas veces, yo no me voy a enamorar porque me va a doler si se acaba. Ah, no. O sea, no me voy a atrever ni siquiera a sentir eso tan lindo porque me da miedo que perderlo. Es como, no me subo en el bus porque de pronto me roban, no me monto en el avión porque de pronto se cae, no vivo porque me voy a morir, que era un poco lo que estábamos hablando. Yo cambio la muerte y la convierto en otra cosa para que me muestre cómo puedo vivir. No, muy bueno esto. Muchas cosas para reflexionar, Se trata de vivir, de de, vivir la vida. de vivir. Que ahí con lo que dices entra uno como en otra cosa muy chévere y es el no hay un destino. Entonces eso también se puede, le quita a uno un peso de encima, porque no hay a dónde llegar. Como ¿el de malas? Soy tan de malas. Pues no, yo no siempre soy tan de malas, ¿no? Yo simplemente voy caminando. ¿Por dónde? Pues camino cada paso día a día donde voy. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Cuando tú vives la vida desde lo que tienes en el momento, si tú te sientas, yo hago mucho el ejercicio con la gente que me consulta y yo le digo, bueno, cuéntame un poquito, ¿qué te hace falta, Alejandro, a ti en este momento? Ahorita, no, Ya, en este instante, nada. nada, Entonces, ¿por qué no vives así cada instante? porque se mete uno a vivir o en el futuro o en el pasado. Creo que sí puedes intencionar hacia adelante lo que deseas con fuerza para que se dé, para que se materialice, pero tu intención así sueltas. Claro, y a veces uno se amarra mucho a la intención. Tengo que ganar la lotería del número 5 y el número 5 y el número 5 y resulta que Dios le manda a uno 25 loterías vestidas de otra cosa y uno no las ve porque yo solo quiero el número 5 el número 5 el número 5. ¿Sí? Es como estar abierto a, ok, estoy listo a recibir, abro aquí a ver, recibo todo lo que me den con amor, lo recibo. Claro. Y ahí suelta uno la expectativa y Ya ya no, está. nada pasa, o sea, por ejemplo, qué sé yo, que te vas a hacer una maestría, que quieres hacer una maestría. Y tú lo pones en intención, quiero hacer una maestría, vas y buscas dónde están los lugares posibles de la maestría, miras lo que necesitas de recursos para la maestría, haces tus acciones, pero tu vida no va a estar de ser determinada porque hiciste la maestría o no la hiciste. Claro. Ya, la maestría es una cosita más, no tu vida entera. Creo que lo que pasa es que a veces esas cosas que nos pasan las volvemos la vida entera y se vuelve el 100% de nuestra energía. Y entonces, pues si el 100% de mi energía es drama, pues calcula tú que voy a recibir más del universo, pues más drama El drama. y ya está en el drama. ¿No? Hmm. Tengo muchas tareas para hacer. Me encanta que las hagas. Sí, muy interesante. Además, sobre todo el cambio, creo que lo más importante pues es ese cambio de perspectiva de cómo ver las cosas Claro, y claro. romper las creencias. Pero cada cosa, o sea, es como, eso es como un ejercicio, como cuando vas al gimnasio a fortalecer aquí este músculo. Esto es un ejercicio que se fortalece en el accionar de cada día, de cosas pequeñas, del disfrute de las cosas pequeñas, del gozo de cada cosa que tienes. Entonces, pues claro, al final del día, si yo me siento así como estoy ahorita, mira, estoy plena, estoy expandida, me siento en mi salsa, esto que estoy haciendo me hace muy feliz. Yo no necesito ahorita nada. ¿Mm?
Sí, ahí nos creemos mucho, pues, lo que, y además, pues, las redes sociales hoy en día que hablan todo eso, entonces cree uno que todo tiene que estar es afuera, ¿no? Entonces, que uno no puede estar bien si está tranquilo en la casa mirando para el techo, porque es que hay que estar haciendo otra cosa. Ese es el mejor de los ejercicios de la vida para una mujer como yo, que aprendió que tiene que estar haciendo, 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 trabajar, 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 trabajar. Entonces, el mejor ejercicio que yo puedo hacer es acostarme y mirar para el techo. Y vaya, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a mí me cuesta sentarme porque parte del ejercicio de vida, por ejemplo, es tú pones una flor al frente de ti y te sientas a contemplar la flor sin hacer nada más. A ver cuánto duras. No, pues a los 30 segundos me empiezo a chiflorretear porque quiero estar haciendo algo, entonces se vuelve el esfuerzo de la tarea de estar repitiéndola. Sí, espérate un segundo que acabo de abrir una cosa. Ya. Em, repetir y repetir y repetir. ¿Tú sabes meditar? Sí, Ok. ¿Te acuerdas cuando empezaste a meditar? ¿Cómo era? horrible. ¿Y dónde estás hoy? Ya pues lo hago muy bien y ya entro más rápido en los estados profundos de meditación, ¿Y quién es el que se juzga? pues yo solito. Listo. Yo solito. Pilas. Claro, porque nada está afuera. Es, la vida será todo lo difícil que tú creas que es. O tan fácil como crea que puede ser. O tan fácil como lo puedas ver. Este, Mm, una sesión personal. me gusta, me gusta. Ay, nos gusta, honestamente. Estamos aprendiendo todos, ¿eh? Tan lindo. Eso termina siendo lo más interesante, ¿no? Que es solo un constante aprendizaje y a fin de cuentas pues termino uno haciendo lo mismo y es como yo aprendo hoy en día y con lo que aprendo voy a pues transmitir esa experiencia a las siguientes generaciones y al seguir transmitiendo esa experiencia en vez de transmitir traumas que pues lo que más recibimos nosotros de las generaciones pues empieza uno a transmitir mucho más amor y pues en efecto macro pues deberíamos todos cada vez empezar a estar mejor. Pero claro, pero eso solo se hace cuando tú trabajas en ti. Y el trato hacia ti es profundamente amoroso. O sea, tengo una persona con la que hago terapia y ella me dice, me pareció divino, cuando pasa algún asunto en mi vida, cualquiera que sea, me invitaba a hacerme la pregunta de ¿qué haría el amor en este caso? Y sueltas. Porque si tú te preguntas qué haría el amor, te lleva a otra dimensión tuya que está conectada, porque además el amor es tuyo y está conectado dentro de ti. No es que esté por allá suelto de un señor por allá afuera, es tu propio amor el que te va a dar la respuesta. ¿Sí? Mm. ¿Qué haría el amor? Esa está bueno para, esa está muy interesante para repetirse en esos momentos que uno dice como, estoy como patirando, ¿qué haría el amor? Me gusta, como un mantra. Y entonces eso te pone en otro lugar. Entonces, así se pone uno en la vida fácil. Mm, qué interesante, qué interesante. Sabemos que el amor no sabe hacer otra cosa más que amar. Entonces, si tus acciones vienen desde allí, o si eliges que si no es desde allí, mejor no lo haces, ya. Y ya estuvo. Mm. Simple y profundo. Ahí está. La vida es así, Así es. más simple de lo que pensamos. Así es. Así es. Y porque nos gusta complicarnos, ¿no? Somos expertos complicándonos la vida. Sí.
porque no podemos ver la simplicidad que hay en todo. Y los videos que nos hacemos al respecto de la vida no son a nuestro favor, siempre son a favor de la tragedia. Nuestros pensamientos nos llevan a las peores tragedias. Sufrimos, el otro día estaba leyendo que uno sufre, que no sé qué porcentaje, como el 90% de los pensamientos de sufrimiento son creación de la mente, porque al final nada de eso pasa. Pero ¿cuánto hemos sufrido pensando que va a pasar? Por estar salidos del aquí y del ahora. Así es. El estar presente, ¿no? Ok, eso que quiero, deseo, que me está haciendo sufrir, ¿está sucediendo ahora, en este instante? No, no está. Tal vez como la reflexión sería como respirar y pararse y decir, ¿qué me está haciendo falta en este momento? Entonces, yo me veo que estoy vestida, que tengo techo, que estoy calientica, va, nada, no me hace falta nada y eso me saca de la pensadera y estas cosas. Así es. Bueno, llevamos aproximadamente casi 2 horas de aprendizaje. Qué lindo ha sido este encuentro. Muchísimas gracias por todo lo que nos has entregado. La participación de todos ustedes lo hace siempre muy interesante. Por eso los invito siempre a que hagamos el programa juntos, porque es muy importante que compartamos experiencias, porque aprendemos de todas ellas. La gente te está diciendo muchas gracias por el chat, la gente te ama y lo puedo ver. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Gracias, gracias Marshall por el tiempo, por abrirte a este servicio, por entregar lo que conoces y por darnos la oportunidad de abrir esta ventana a este mundo que existe y que tenemos que tomar la decisión de ser parte de ella. Gracias a ustedes por darme la posibilidad de acompañar también, ¿no? Así es, así es. Y hacerle saber a todas las personas que quieran contactar con Marshalls que en nuestro video de YouTube estará toda esta conversación. En el área de descripción va a estar la manera de contactar directamente con Marshall si necesitan más otra charla, el acompañamiento. No sé cómo le hace Marshall, pero sé que está dispuesta a hacernos el favor de abrirnos las puertas a otro lugar donde no lo estamos viendo por el momento. Gracias. Gracias, mi querida. Gracias a todos. Merita, ¿tienes algo? Sí, muchas gracias y pedirle a las personas también que cuando vean el video le pongan me gusta, compartir y suscribirse. Y así ayuda de que todos estos temas tan interesantes como el de hoy día de Marta y de todos los miércoles son sumamente interesantes y vayan expandiéndose más esta buena noticia que aprendemos, ¿no es cierto? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, Merita. Gracias a todos y los espero el próximo miércoles a las 7 p.m. hora de New York. Recuerden que Dios es amor, nosotros parte de ese amor y permitan que el amor nos inunda. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, chao.